medicina de las especies, y también ofrece una genealogía específica. Les voy a mostrar un cuadro donde el nacimiento de la clínica tiene su propia genealogía con este momento, todavía en la Edad Media, siglo XIV, siglo XV, hasta el siglo XVI, llamado la medicina de las especies. Y así hay un progresivo desarrollo de momentos que no se rompen con hechos, sino que a veces se sobreponen, pero que llegan a constituir momentos que se pueden identificar de manera clara sobre en qué consisten y cómo se suceden. Entonces, en el caso de la locura, es en la Edad Clásica, y eso es también el siglo XVI, XVII. Entonces, fíjense, el origen puede ser bastante diferente en cada caso. Es decir, puede remontarse a 2 milenios y medio desde Aristóteles, haciendo referencia también a la pederastia de la época de Platón, la pederastia consentida, aceptada, valorada, moralmente no censurada, ¿sí?, en la época de Platón, y como Aristóteles precisamente rompe eso, y esa ruptura con la pederastia se consuma y adquiere bastante generalización gracias a los estoicos. Entonces, estas transformaciones de la sexualidad son vistas en un proceso genealógico que abarca 2 milenios y medio y que permite comprender cómo la sexualidad ha llegado a ser lo que es en el presente. Y lo mismo la locura, remitiéndose al siglo XVII, la Edad Clásica, como llama Foucault, y en cambio, en el caso de la prisión, tenemos desde mediados del siglo XVIII como el origen. Entonces, no hay un origen universal para los historiadores. Cada origen, cada punto de comprensión del desarrollo genealógico de los componentes del presente puede ser bastante diferente en cuanto a la temporalidad, es decir, a la extensión, es decir, desde cuándo comienza y hasta dónde influye ese proceso de formación de distintos momentos. Bien, entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes que hay que tener en cuenta para comprender cómo el genealogista debe ofrecer esta comprensión del pasado para actuar en el presente y para comprender, interpretar la realidad del presente? Aquí se advierten los conceptos fundamentales de Foucault, particularmente entre el saber y el poder. ¿Qué significa esto? Significa que para que hablemos de un momento hay que comprender que ese momento se constituye en la medida que triunfa algún saber. ¿Y qué significa que triunfe algún saber? Que se establece un régimen de verdad, es decir, esta es la verdad. Si se establece un régimen de verdad, y eso tiene relación con quiénes la instituyen, para qué la instituyen, por qué la instituyen y en qué consiste esa verdad, eso tiene sentido en la medida en que está relacionado con el ejercicio del poder. Entonces, el saber triunfante, por decir así, justifica, respalda y da sentido al poder ejercido. El poder siempre es lo que se ejerce, siempre consiste en el ejercicio del poder, es decir, el ejercicio de la fuerza. El poder es ejercer fuerza, ejercer imposición, ejercer jerarquía, establecer autoridad. Es
la fuerza que penetra los cuerpos, es la fuerza capilar que se despliega hasta el último intersticio del cuerpo social para ejercer sobre el individuo una manera como actúe y también como sea eventualmente castigado, reprimido, reconducido, etc. Entonces, los momentos suponen saberes y poderes diferentes. ¿Por qué hay un saber y un poder diferente del suplicio respecto al castigo? Porque lo que se admite como la verdad en el momento del suplicio es totalmente diferente a lo que se admite como la verdad en el momento del castigo. La puerta, por favor, Claudia, puede cerrarse. Gracias. Entonces, el régimen de verdad, el reconocimiento y la admisión de ciertos contenidos como verdaderos definen el momento. Y eso está relacionado con los poderes emergentes respectivos. Una tarea fundamental del genealogista, es decir, del historiador que hace genealogía y siguiendo este método, esta concepción que revoluciona la historia, como dice Paul Bain, es dar nombre. El nombre es muy importante para el momento, porque si las genealogías son específicas de cada objeto, el genealogista es original, primero, al elegir su objeto. Las brujas, los anormales, son diferentes objetos sobre los que también Foucault ofrece comprensiones, interpretaciones de qué son parte, en qué se constituyen, cuál es la genealogía relacionada con esos objetos y que permiten comprender el presente, es decir, los objetos que son parte del estudio del historiador. Hay que integrarlos en visiones que permiten comprender delimitaciones precisas. Y cuando el historiador delimita algún conjunto de objetos, por ejemplo, la psiquiatría, la medicina, la educación, la locura, la sexualidad, etc., la prisión también y los otros objetos que están en los libros de Foucault, ya hay una elección libre, ya hay una elección auténtica, ya hay una decisión propia y personal del historiador como genealogista que decide trabajar este objeto, que puede ser que nadie lo ha trabajado, mejor. Aquí no existen comunidades históricas o historiográficas que definen esto sirve, esto no sirve. La única condición metodológica de la genealogía es el documento, es decir, la referencia documental. No hay otra condición más que eso. No es que tengo que seguir a fulano porque él ya ha agotado el tema, no es que se tengo que seguir esta escuela porque es la escuela de moda, no es que tengo que hacer este tema porque este es el tema que mis colegas están investigando. No, el genealogista es libre de elegir la temática de su presente que le interese, que quiera. ¿Para qué? Para fundamentar algo que le sirva en el presente, sea su acción política o la comprensión de sí mismo, por ejemplo. Entonces, esa es una primera característica. Otra característica es de establecer la temporalidad cuando haya analizado, haya comprendido e interprete un conjunto amplio de fuentes. No es que Foucault ha comenzado a leer las fuentes sobre la prisión comenzando con este año, ha leído de antes, pero piensa que este momento es el momento adecuado para ofrecer
una interpretación que muestre cómo, que permita inteligir, es decir, comprender cómo la prisión desde este momento se ha transformado en esto. Bien, entonces, esa es una segunda prerrogativa del historiador, del genealogista. La tercera, ¿cuál es? Establecer, cuando ya tiene un conjunto de documentación, de fuentes estudiado, analizado, y que puede establecer momentos desde el origen para ese objeto, dar a cada uno de los momentos que ha interpretado un nombre, es decir, verbalizar los nombres. Y eso independientemente de cualquier esquema histórico preestablecido. Y después trabajar cada uno. Trabajar no porque va a descubrir recién, ya ha descubierto, ya ha leído, pero va a ser minucioso en la descripción de cada momento, en el análisis de cada momento, para que se vea con claridad por qué es un momento diferente a los otros y por qué esta genealogía comienza con este origen y termina en este presente. Entonces ese es el trabajo libre, creativo, comprometido del genealogista. Libre en los temas, en los procesos, en la definición de los orígenes, en la verbalización de los momentos, en la secuencia de los momentos y en la comprensión del presente. Y comprometido porque le sirve esa comprensión, esa interpretación a actuar en el presente o a comprenderse a sí mismo. Entonces, ese es el trabajo genealógico, libre y comprometido del intelectual, que no es un erudito de gabinete solamente, es obsesivamente documentalista, como señala Foucault, pero que tiene una finalidad, esa acción teórica, es decir, el trabajo teórico como tal, tiene una finalidad práctica, política o personal muy evidente. Bien, ¿en qué consiste hacer la genealogía en el detalle? Cuando están definidos los momentos, están señalados los nombres, ese es el trabajo del genealogista, describir los nombres de cada momento. Hay que mostrar cómo cada momento está relacionado con el saber y el poder de ese momento. Foucault piensa que hay particularmente de cada momento algunos hechos densos. ¿Qué quiere decir que existan algunos hechos densos de cada momento? Quiere decir que hay algunos hechos en los que se concentra, se densifica el saber y el poder. Es decir, se manifiesta de forma evidente el régimen de verdad prevaleciente y aceptado en ese momento y se expresa con claridad y con dureza también el poder ejercido. De acuerdo al estudio de ese hecho denso, se forman tramas, es decir, se puede comprender la totalidad de ese momento. Entonces, lo que hace Foucault, y esta es también una interpretación de Paul Bey, es que la genealogía construye tramas. ¿Qué es una trama? Es un conjunto de aspectos que se comprende de acuerdo a un mismo fundamento de saber y poder. Es decir, el saber, el régimen de verdad, el saber triunfante de la época, del momento de esta genealogía,
permite comprender no solamente el hecho denso, sino una gran cantidad de hechos que suceden en ese contexto, contemporáneos o sucesivos. Esa es la trama. La trama supone la prevalencia de los mismos hilos que aglutinan una red de acontecimientos para comprender según relaciones diversas la preeminencia del saber triunfante y el valor del poder ejercido. Entonces, esto es lo que hace el genealogista. El genealogista no se queda, por decir así, en la enumeración cronológica de hechos. El genealogista no es un cronista, en el sentido que dice, sí, desde 1757 voy a describir año por año, o en la medida que sea posible, década por década, lo que ha sucedido hasta que aparezca la... No es eso. No es una descripción cronológica de algunos acontecimientos. Es la presunción teórica de que en el momento que corresponde al suplicio hay un hecho denso, que es el que ha elegido Foucault, que es el suplicio de Damián, que muestra un gran conjunto de acontecimientos que son comprendidos gracias a ese hecho denso, porque ese hecho denso permite descubrir el saber triunfante y el poder ejercido. Y lo mismo respecto a los otros momentos. Es decir, en cada momento se forma la trama que permite comprender la red de saber y poder que une a los acontecimientos del momento, dándoles sentido, es decir, convirtiéndolos en acontecimientos dados según un régimen de verdad y según el ejercicio legítimo de la fuerza. Bien, veamos concretamente y hagamos el ejercicio de cómo en la obra Vigilar y Castigar las primeras páginas muestran precisamente este hecho denso, el suplicio de Damián. No vamos a leer todas las páginas sobre el suplicio, pero vamos a leer el primer párrafo. Sería recomendable que ustedes lean las primeras páginas. Creo que ya leímos parte, ¿no? ¿O no? Sí, hemos leído, ¿no es cierto? Entonces, hemos leído el primer párrafo. Aquí está. Continúa los siguientes párrafos. ¿Qué muestra este párrafo acerca del saber triunfante? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede analizar eso? ¿Y qué muestra este primer párrafo de Vigilar y Castigar, el cuerpo de los condenados, acerca del poder ejercido, la fuerza? ¿Cómo interpreta que, por ejemplo, en este hecho denso se concentre el saber y el poder?